Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, nuestra conversación hoy. Economía, Planificación y Desarrollo, viceministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Inocencio García está con nosotros, encargado de la cooperación internacional del MEPID, es decir, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La cooperación internacional nos ha sacado a nosotros recientemente, prácticamente, sí, porque ahora nos consideran a nosotros un país que no es un país pobre, y en ese sentido salimos de ciertos, nos perdemos ya de ciertos recursos que venían al país en ese sentido. Inocencio, ¿cuál es la reflexión alrededor de este tema con el que nosotros como institución nos encontramos también? Que los japoneses nos dijeron, no, ya ustedes no califican, ya ustedes son un país de desarrollo medio, creo, algo así, ¿no? No, de renta media alta. De renta media alta, y entonces, pero ¿cuál es la situación nuestra en el Bueno, lo primero tema, es a Ricardo y a ti, Ramón, darte las gracias por la oportunidad, porque nos va a permitir inclusive informar lo que estamos haciendo al respecto. Claro. A partir de la pregunta que tú acabas de formular. El tema es que el Banco Mundial elaboró una categoría para ubicar a países que tenían unas determinadas rentas per cápita como en distinta clasificación, ¿no? ¿Verdad? Países de renta media baja, países de renta media media y países de renta media alta. Y resulta que República Dominicana supuestamente es un país de renta media alta. Entonces resulta que a partir de esa categorización del Banco Mundial, cada vez inmediatamente los países desarrollados, que han sido los países que históricamente han destinado una parte de su renta, ¿verdad?, pública, y que se denomina Ayuda Oficial al Desarrollo, la llamada AOD, empezaron a partir de esa clasificación a disminuir lo que destinaban a estos países. Pero entonces hay una contradicción, porque resulta que donde está concentrado alrededor del 70% de los países de renta media es en América Latina, y es el continente más desigual del planeta, ¿no? Y entonces resulta que ahora hay toda una formulación, inclusive ya por parte de Naciones Unidas, de la multidimensionalidad del desarrollo. Esa es una categoría que se está elaborando y que ya está elaborada, donde lo que se está diciendo es que tú no puedes clasificar a un país de desarrollado por una sola variable, ¿no? ¿Verdad?, que es la renta per cápita, porque tú tienes los problemas de medio ambiente, tienes los problemas de pobreza y de desigualdad, tienes los problemas inclusive de acceso a agua, la calidad de la educación, en fin, ¿no? ¿Verdad? La multiplicidad, el tema de las migraciones, inclusive ahora tú tienes que poner también en esa balanza el tema de cómo los países son vulnerables a los efectos del cambio climático. Por ejemplo, en el caso nuestro y en general los países del Caribe insular, somos los que estamos más expuestos a los efectos del cambio climático. Para darle a ustedes una idea, nosotros en el índice global de vulnerabilidad respecto al cambio climático estamos a nivel global, mundial, estamos en el puesto 10 y Haití está en el puesto número 3. Es decir, que la República Dominicana es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Y entonces, ¿qué te genera eso? Bueno, te genera desafío en lo que tiene que ver con sostenibilidad del medio ambiente, te genera desafío con respecto a la sostenibilidad del recurso agua, y en general te genera
peligros, ¿no, verdad?, futuros e inmediatos en lo que tiene que ver con las capacidades de producir alimentos, ¿no? ¿Cuál es nuestro fuerte? Nuestro fuerte ya está demostrado que sigue siendo el sector agrícola, aunque en los últimos años, en las últimas décadas, por razones de toda la corriente neoliberal, ¿no, verdad?, abandonamos, y estos países abandonaron, y particularmente el nuestro, abandonó ese sector tan importante que ahora se habla no solamente de seguridad alimentaria, sino de soberanía alimentaria, ¿no? Resulta que si nosotros no desarrollamos estrategias de adaptación al cambio climático, entonces nosotros vamos a tener graves dificultades de sostenibilidad de nuestra producción agrícola. Inclusive muchos de los fenómenos que vemos de sequía, ¿verdad?, que aunque en el ciclo natural las sequías eran recurrentes, pero ahora son más, es decir, son fenómenos más prolongados y de mayor y con mayor frecuencia, ¿no? En fin, que a partir de la pregunta que tú hiciste, Ramón, ya los países, por ejemplo, de la CELAC, vamos a tener la 4ª reunión, la estamos organizando acá, ya Cancillería nos pusimos de acuerdo y va a ser el 12 y el 13, vamos a tener la 4ª reunión de responsables de cooperación de CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, aquí en Santo Domingo, porque como todos ustedes saben, tenemos la presidencia pro tempore de CELAC, que la vamos a entregar ahora a finales de enero del próximo año. Y de eso me responsabilizo yo como responsable de cooperación ante CELAC. ¿Y cuáles son los temas que vamos a tratar en CELAC ahora en la 4ª reunión que se va a celebrar ya 2 y 13 aquí en Santo Domingo? Vamos, una primera punto de la agenda que nosotros hemos propuesto y está siendo bien acogida por los demás países de la región, es de cómo avanzamos en la elaboración de la política de cooperación de CELAC. Es decir, la política de cooperación para facilitar la cooperación y la colaboración entre nuestros países, ¿no?, de la región, en el marco de la denominada cooperación sur-sur, ¿no?, que es un fenómeno que yo quisiera explicar porque es la modalidad que está permitiendo que nuestros países tengan mucho mayor posibilidades de fortalecer sus relaciones bilaterales, ¿no?, y también que está facilitando aspectos en materia de integración regional. Bueno, eso es el primer tema, la elaboración de la política de cooperación de CELAC. Vamos a tratar el tema de financiación al desarrollo, que está conectado con la pregunta que tú señalas. ¿Qué es lo que vamos a tratar ahí? Efectivamente, que esa categorización que ha traído como consecuencia el hecho de que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OECD, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es donde se agrupan a los países desarrollados, ya se haya planteado un cronograma de graduación de estos países. Por ejemplo, la República Dominicana ya está en ese cronograma para graduarse en un país desarrollado al 2026. Y ahora, en el 2017, Chile, Uruguay y Antigua y Barbuda supuestamente se gradúan como países ya desarrollados. ¿Y qué va a implicar eso? Esa graduación que hecha por el Comité de Ayuda al Desarrollo, con sus siglas el CAP, es que no vamos a recibir esos países, estos países que se gradúan, ¿no?, en el marco de ese calendario, no van a recibir ningún género de ayuda oficial al desarrollo y en general de cooperación internacional. Entonces, en esa 4ª reunión, un tercer tema que que estamos tratando de consensuar con todos los países es sacar una declaración de los responsables de cooperación de CELAC aquí en Santo Domingo para sacar una declaración sobre la categorización de países de renta media y sobre la graduación. Es
Es decir, los tres temas están conectados, ¿no? ¿Verdad? Y ya hay un consenso a nivel de toda la región de que es un contrasentido graduar a estos países por que se pueda calcular un promedio de que un país es desarrollado o lo se califique de renta media alta, como el caso de República Dominicana, cuando nosotros tenemos, en el caso particular nuestro, tremendos desafíos en materia de pobreza y desigualdad. En consecuencia, si tú tienes altos niveles de pobreza y desigualdad, tú no puedes plantearte de que un país, ¿no, verdad?, puede, por esa sola calificación, ya ha pasado los umbrales del desarrollo o ha llegado a los umbrales del desarrollo. Pasa que son clasificaciones que no toman en cuenta aspectos como el de la distribución de la riqueza, probablemente. Sí. Y de un plumazo te sacan. Te sacan completamente. Te borran de esos fondos que son fondos solidarios para el desarrollo, para la cooperación. Y prefieren dedicarlo a otros países. También hay que entender que hay otros países que están en mucho más necesidad. Sí, el caso de África. El caso de África. El caso de Haití, que lo tenemos aquí al lado también. El caso de Haití, que es un PMA, que es un país, las siglas es países menos adelantados, como muchos países africanos. En el 2008 yo estuve, en junio del 2008, siendo director general de Cooperación Bilateral. Estuve junto con 16 países, con 15 países más, 16 países de América Latina, invitado por el gobierno de Japón, fundamentalmente por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, la JICA. Y ya era para anunciarnos que quedábamos fuera. Sí, de que América Latina se reducía de manera drástica la ayuda oficial al desarrollo y se incrementara para África. Yo particularmente manifesté que lo veía muy bien que se aumentara para África, pero que habría que quizás revisar la política de que países que están avanzando, ¿no?, y que están teniendo éxito de un momento a otro, se le quite, en vez de ayudar para que se consoliden, entonces se le expone a es decir, se les pone al riesgo de que vuelvan de nuevo a puntos de todos modos, ¿hasta dónde es tan importante, tan determinante esa cooperación en países como el nuestro? Hay que plantearse también eso, hasta dónde es, qué tan importante lo es para nosotros. Yo diría que para algunas ONG lo es, claro, indudablemente, porque ese es su principal, ese es su cordón umbilical para alimentarse, pero ¿cuál es la dimensión de la cooperación internacional en países como el nuestro? Sí, yo creo que lo más importante es decir, ya tenemos que hacernos cargo de que ya no hay países, o sea, ya cada vez se reduce el país donante-receptor. Entonces, eso empezó a cambiar ya a partir de la década del 90 empezó a cambiar, ¿no?, ¿verdad? Toda esa. Y ahora mucho más con la crisis financiera global del 2008, ¿no?, ¿verdad? Eso entonces se acelera. ¿Cuál es la importancia de la cooperación? Más que transferencia de recursos financieros, es know-how, es conocimientos, ¿no? Ahí es que está. Ahí. Entonces, yo tuve la oportunidad de comentar en México y en Perú el octavo informe de la cooperación sur-sur en Iberoamérica, el octavo informe que es el único informe global que elabora el Programa Iberoamericano de la Cooperación Sur-Sur, que es un programa donde participamos todos los países de Iberoamérica y que está auspiciado por la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP. Nosotros fuimos miembros del comité de dirección de ese programa, representando al Caribe durante 2 años, ¿no? Y es el único informe global, el único que existe a nivel mundial de cooperación sur-sur. Y resulta que del primer al octavo informe son más de 8.500 programas, proyectos y acciones e iniciativas. Es decir,
compartidas entre nuestros países iberoamericanos y fundamentalmente de América Latina y el Caribe. Entonces yo le llamé en México en mi exposición a la cooperación sur-sur como la nueva diplomacia de la región. ¿Por qué? Porque antes no habíamos tenido tal nivel de intensidad tampoco de contactos en materia de compartir nuestras capacidades en materia económica, tecnológica, educativa, medioambiental, etcétera, ¿no? Entonces, la cooperación sur-sur ahora es la respuesta a esta disminución drástica de la ayuda oficial al desarrollo de los países altamente desarrollados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no vamos a tener cooperación de los países desarrollados. Sí, lo vamos a tener porque entonces ahora, como la región ha crecido, porque ha crecido, la región ha avanzado en materia de disminución de pobreza y desigualdad. Entonces nosotros con esta modalidad estamos en mejores condiciones para la cooperación triangular. ¿Cuál es la cooperación triangular? Un país altamente desarrollado, ¿no? ¿Verdad? Estados Unidos, España, etcétera, se une a un país más o menos de determinado desarrollo medio hacia arriba, ¿no? Como nosotros, para darle, por ejemplo, cooperación a Haití, que sería el receptor final. Esa es la cooperación triangular. Pero ¿cuál es la importancia de la cooperación sur-sur? Que nosotros, los países, estamos adquiriendo una serie de capacidades, ¿no? Como es el caso dominicano. Nosotros, por ejemplo, estamos dando cooperación, yo hasta me sonrío, estamos dando cooperación, estamos dando cooperación en nuestra Junta Central Electoral, que aunque aquí se ha criticado, sin embargo, fuera es demandada las capacidades que tiene la Junta Central Electoral. Se hizo un acuerdo firmado entre el actual presidente de la Junta Central Electoral, el canciller de la República, el anterior canciller de la República, Andrés Navarro, y el anterior ministro de Economía, Temístocle Montazo, para ofertar ya de manera oficial esa cooperación, porque lo hacían de manera práctica, ¿no? Directa. Ahora lo vamos a hacer de manera oficial. ¿Y en qué? En registro civil, en documentación y en procesos electorales, ¿no? Es decir, ya el país está dando esa cooperación a otros países, ¿no? Mientras aquí lo criticamos, ¿no? A la Junta Central Electoral, nosotros estamos dando cooperación. Pero ahí está el caso de Banca Solidaria, que está haciendo ya un proyecto emulado en América Central, en el caso de Honduras, en Panamá. Y las visitas sorpresa, y el 911, el nuevo modelo de gestión penitenciaria, que también lo estamos compartiendo con otros países. Es decir, entonces, ¿qué estamos haciendo? En el caso del Ministerio de Economía, nosotros acabamos de, si pueden... Sí, lo tienen ahí. Sí, nosotros acabamos de elaborar la política de cooperación internacional de la República Dominicana, es decir, una política pública ya que pone al país en condiciones de estructurar su Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por su acrónimo, el SINACIP. ¿Qué nos va a permitir eso? Que esto que acabamos de decir, de que estamos ofertando, ¿no? Ya de manera fáctica, de hecho, la cooperación, las capacidades nuestras a otros países de la región, con esto, más las normas técnicas, más la guía y el sistema de capacidades que estamos construyendo, entonces ya el país va a estar en condiciones de tener, por primera vez en la historia, por primera vez en la historia es esta política, nunca se había tenido en el país una política de cooperación internacional que la hicimos, porque es un mandato de la ley 49606 que quiere al Ministerio de Economía, la hicimos conjuntamente con nuestra Cancillería, ¿no? Y entonces esa política es el eje vertebrador de todo el sistema de cooperación internacional.
que tiene... en lo que se refiere a República Dominicana. A República Dominicana, pero ya tanto para internamente, pero que eso nos habilita, ¿no, verdad? La política, inclusive que está siendo ya demandada por otros países, pues una política muy completa, nos habilita para compartirla inclusive con otros países, porque nos están pidiendo de cómo nosotros elaboramos la política de cooperación internacional, que tiene 4 foros y mecanismos de coordinación, 9 iniciativas estratégicas y 7 acciones complementarias que en conjunto forman parte de lo que nosotros le llamamos, y le llama la política, la agenda de cambio estratégico del país en materia de cooperación internacional. Y nosotros... ¿Qué plantea a grandes rasgos esa política de cooperación internacional? Bueno, a grandes rasgos, precisamente lo que está planteando la política es el direccionamiento de las ayudas que recibe la República Dominicana para que éstas se alineen a las prioridades que están contenidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es decir, a partir de ahora, como nosotros hemos elaborado como parte de la construcción del SINASI, ya tenemos el diseño de un poderoso sistema de información de la cooperación internacional, y eso va a permitir que toda la cooperación que recibe la República Dominicana vaya y se refleje en los sistemas nacionales de inversión, en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y antes de nosotros elaborar de tener el sistema de información, que ahora viene la implantación, ya nosotros elaboramos nosotros le denominamos la matriz única de cooperación internacional, que fue con un Excel, pero ya nosotros estamos sacando, es el tercer informe de cooperación. El tercer informe de la cooperación internacional que nosotros estamos sacando, que coloca a la República Dominicana como un país que responde a una de las demandas internacionales, que es la rendición de transparencia y rendición de cuentas. Es decir, ya nosotros estamos dando cuenta de manera formal de lo que el país recibe en materia de cooperación internacional. No está todo ahí, pero este tercer informe ya es un informe que eleva la calidad de la información, y ya cuando nosotros tengamos estructurado todo nuestro sistema de información, vamos a lo que yo denomino que debe ser una prioridad de toda la región, y lo estamos haciendo en la región. Vamos en la República Dominicana vamos a ir estructurando lo que yo le llamo un sistema de gestión del conocimiento, ¿verdad? Conectado con que fortalezcamos la Oficina Nacional de Estadística, convertida en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, que esto está en proceso, y eso entonces le va a permitir al país, ¿no, verdad?, aprovechar de mejor manera lo que nosotros recibimos. Es decir, ya el país no es que no necesita recursos financieros, pero ya ningún país se desarrolla con cooperación. ¿Verdad? Lo que nosotros necesitamos es transferencia tecnológica, conocimientos, ¿no? Es decir, que entre nuestros países, que sí hay en nuestros países acumulado capacidades tecnológicas, ¿no, verdad?, que es lo que han hecho los países asiáticos, como ustedes saben, ¿no, verdad? Es decir, en la medida en que nosotros podamos fortalecer, por ejemplo, al IBI, al Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria, que podamos fortalecer al IDIAF, al Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, y que podamos seguir fortaleciendo el INDOCAL, que era el antiguo DIGENOR, ¿no? Entonces, sabe que el INDOCAL ha sido, ese tránsito de DIGENOR a INDOCAL fue con un apoyo de INMETRO de Brasil, que nosotros insistimos mucho con el tema de la metrología, que es la medición de la calidad, ¿no, verdad? Por ejemplo,
que hace la metrología, que te calibra los instrumentos de medición. Por ejemplo, te calibra los instrumentos en una gasolinera, te calibra los instrumentos de médicos, ¿no? De los instrumentos que utilizan en la salud, en fin, sirve para muchas cosas. Y ya Indocal, que ha sido parte de ese apoyo de Brasil, está dando pasos, inclusive ya tiene una certificación internacional y ha sido producto de la cooperación internacional. O sea que eso es lo que nosotros necesitamos, y todos estos países de la región lo que necesitan es efectivamente transferencia de tecnología, de conocimiento, etcétera. Porque ya la bonanza, ¿no, verdad?, financiera, económica, ya pasó. Inocencio, quedó atrás hace mucho, ¿verdad?, esa clasificación de países pobres, países ricos, que es quizá el punto de partida de toda esta evolución, hasta llegar a que ya somos de renta media alta. Renta media alta, vaya usted a ver. No obstante, el presidente de la República ha insistido en distintos foros internacionales y particularmente en sus intervenciones ante la Asamblea de Naciones Unidas ahora. De Naciones Unidas ahora. Ha vuelto a llamar la atención en las asimetrías de ciertas políticas de países altamente desarrollados, con los cuales hemos tenido relaciones de cooperación, y lo que se nos imponen como nos imponen los acuerdos y tratados y qué sé yo, como de intercambio comercial. ¿En qué medida? Cooperación y comercio, entonces son una pieza clave en esa nueva diplomacia y en esa nueva establecer los parámetros con los cuales deberá producirse el intercambio o la cooperación internacional. Nos imponen 0 subsidios a nuestros sectores productivos, pero ellos tienen subsidios a sus productores. Nos imponen el que nosotros no desarrollemos, por ejemplo, en la industria de las grasas, y ellos siguen teniendo la PL 480. Hay un intercambio comercial al que hemos accedido, con el que nos hemos comprometido, pero que a su vez es también una de las causas o motivos de las asimetrías de nuestro desarrollo. ¿Cómo se vincula esta política de cooperación internacional para el desarrollo de la República Dominicana con el tema comercio? Sí, precisamente yo le presté mucha atención al discurso del señor presidente de la 71 Asamblea recién concluida, y aquí tengo la cifra a la que tú te refieres, ¿no? Para los próximos 5 años, Estados Unidos va en promedio a dedicar 97.800 millones de subsidios a su sector agropecuario. 97.800 millones de dólares. De dólares a su sector agropecuario. Por su parte. En subsidios. En subsidios. Promedio anual en esos 5 años. Estamos hablando de casi 100.000 millones de dólares en subsidios. Exactamente. A su sector agropecuario en 5 años. ¿Verdad? Pero nos piden a nosotros que les quitemos los subsidios. Sí, no. Y ya, por ejemplo, en el marco del DERRECAFTA, para el 20 ya hay una desgravación, desmonte de los productos que estaban protegidos cuando firmamos el acuerdo de DERRECAFTA. Y en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, en el periodo 2014-2020, la Unión Europea va a dedicar la friolera de 480.000 millones de euros en esos 6 años, ¿no? ¿Verdad? Entonces son 100.000 millones de euros por año. Sí, entonces ¿no? es que el mundo está, el mundo es demasiado asimétrico. O sea, las relaciones internacionales son, y básicamente las económicas, son demasiado asimétricas.
O desiguales. Y desiguales, ¿no, verdad? Pero brutalmente desiguales, Sí. ¿no, verdad? Porque tú tienes que, y lo mencionó el presidente Medina en su discurso, recuérdense que la Unión Europea obligó a Apple a pagar los 13.000 millones de euros eludidos, ¿no, verdad?, durante un periodo X, ¿no, verdad? En fin, es que tenemos un grave problema del sistema internacional, básicamente que está administrado por Naciones Unidas. Mientras eso no se resuelva, ¿se entiende?, no podremos, a nivel global, ya no República Dominicana, vamos, Ricardo, a seguir teniendo estas gravísimas dificultades que no tienen que ver solo con los tradicionales problemas del desarrollo, es que tenemos que prestar atención al tema del cambio climático, que no es un juego, ¿no? Y nosotros, a nivel insular, tenemos como país un gravísimo problema. ¿Cuál es el grave problema, el desafío que tenemos? Nosotros, que hay que prestarle atención. Nosotros tenemos, mal contado, 20 millones de habitantes en la isla. Haití tiene un 2% de cubierta forestal. Cifras de las mismas autoridades haitianas señalan que se van anualmente 30 millones de toneladas métricas de tierra fértil al mar. ¿Ya? ¿En la isla No, o en Haití no en Haití, solamente? en Haití. En Haití. Son cifras no de República Dominicana, sino cifras dadas inclusive dadas por un libro que yo tengo del 99 de la familia Lavalaz, que se editó en diciembre del 99 cuando yo estuve en la Embajada Dominicana en Haití. Ahí están esas cifras y se siguen sosteniendo que esa tierra fértil que pierde Haití. Entonces eso tiene que ver con sostenibilidad, pero resulta que siempre digo, se va en Haití, pero es que se está yendo en la isla. En la isla. Porque es un solo ecosistema. Claro. ¿Y nosotros cuánto estaremos perdiendo? Porque estamos perdiendo. Sí, pero estamos perdiendo por el tema de la deforestación, porque por ejemplo Haití consume el 75-80% de sus energías es con carbón vegetal. Y parte de eso ya está siendo producido en la República Dominicana, ¿verdad?, inclusive en nuestras áreas protegidas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que hay un tremendo desafío en nuestro país para poner la atención, como lo ha hecho el presidente Danilo Medina en Hondo Valle, me parece, y Sabaneta, precisamente alarmado por el grado de deforestación en zonas protegidas. Es decir, pero a nivel global, ¿no?, hablando de estas desigualdades y de estas asimetrías que hablaba Ricardo, es que tiene que haber una profunda reforma del sistema internacional, porque es que así no se puede. Así no podemos llegar a ningún lado sin, claro está, los países altamente desarrollados tienen mayores capacidades de adaptación, como es lógico, a los efectos del cambio climático, pero estos países que no tienen toda la infraestructura, toda la tecnología, todo el know-how, todo el conocimiento para la adaptación al cambio climático, estamos sufriendo y vamos a sufrir. Ahora, sí tengo que decir, hay que anunciar algo muy importante que está ocurriendo en el país. Ya la Cámara de Diputados aprobó, pasó al Senado, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo. Y está también en carpeta la aprobación de la Ley de Regiones Únicas de Planificación. Esta de Regiones Únicas de Planificación divide en 5 macroregiones al país. ¿Y cuál va a ser la importancia de esa ley de Regiones Únicas de Planificación? Que vamos a empezar a conjurar, a resolver toda la dispersión que en materia de planificación territorial nosotros tenemos en el país. Educación tiene
una planificación territorial de su sistema educativo, agricultura otra y educación otra. Esto va a resolver ese problema, y entonces la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo vendría a ser la operacionalizadora de esa ley de regiones únicas de planificación que divide el país en 5 macrorregiones. ¿Cuál va a ser el impacto de eso cuando empecemos a aplicarlo en el tiempo? Que nos va a permitir ser más racional en el uso de las actividades productivas en el territorio. Es decir, si tú no puedes sembrar cemento en tierra fértil, como por ejemplo como está ocurriendo en el Cibao, ¿verdad? Que estamos haciendo urbanizaciones donde tiene que haber producción agrícola. Inocencio, hay otro elemento que para mí queda también enlazado con cualquier política de cooperación internacional de países como el nuestro. Es cooperación internacional y deuda externa. ¿Por qué? Porque este es un tema. La gente se asusta con esto del financiamiento, pero la realidad es que también es desigual la relación entre lo que se saca de la isla a lo que entra. Y si el financiamiento externo no entrara, la pobreza fuera aún muchísimo mayor, porque ¿cómo financiaríamos el desarrollo? En esta política ya definida por ustedes, ¿cuál es esa relación? ¿Y cómo podríamos suponer? Miren, por ejemplo, Cuba le condonaron una inmensa deuda externa hace relativamente algunos años. Rusia creo que fue. Rusia. 35.000 millones, Sí, algo sí. así. Sí. Esto es un gran aporte, esto es una verdadera cooperación cuando ustedes de repente le dicen ya usted no debe nada. O si te dicen no, que no debe nada, si no dice usted va a tener este colchón de años, ¿no, verdad? 15, 20 Págueme años. en más tiempo. Pero además le voy a bajar los intereses, ¿no, verdad? Porque el caso, eso ya no lo podemos conectar con el tema de cooperación, porque eso ya alta política de los que deciden a nivel global las grandes políticas a nivel financiero, ¿no, verdad? Es un tema ya muy delicado, es decir, delicado y que se trata a un mayor nivel el tema de la deuda. Lo que sí es que si reducimos las asimetrías en materia comercial, ¿no, verdad? Es decir, si nos dejan proteger nuestros productos, ¿no, verdad? Por un lado, es decir, si tú resuelves el tema de mayor equidad, vamos a llamarle, en materia comercial, si tú haces una moratoria, ¿no, verdad?, a estos países que son denominados dentro de, inclusive hay una ventaja que ya tenemos, que ya hay una categorización a nivel del sistema de Naciones Unidas y son los denominados pequeños estados insulares en vías de desarrollo. Y nosotros estamos ahí, ¿no, verdad?, que tienen todas estas vulnerabilidades, ¿no, verdad?, económicas, medioambientales, etcétera, ¿no? Entonces, que efectivamente son países, estos pequeños estados insulares en vía de desarrollo, altamente endeudados, ¿no? Entonces, si hay una moratoria y una baja de los intereses, lógicamente que esa es ya una contribución a los temas de desarrollo. Y si a la vez hay una reconsideración de las condiciones en que se produce la inversión extranjera directa, ¿no, verdad? Donde, por ejemplo, transnacionales puedan aportar más a los países donde se establecen. Sacando menos y aportando tecnología. Claro. ¿No, verdad? En el caso de China, como tiene esa capacidad, China a la inversión extranjera directa le exige, lo primero que le exige es, esa tecnología se queda acá en tantos años, ¿no? Es decir, eso pasa, ¿no, verdad?, al sistema de desarrollo de China popular, ¿no, verdad? En fin, que hay una serie de medidas y resulta que los países altamente desarrollados
no se volverían pobres en el caso de que hagan eso. Es decir, eso no le causa ningún impacto en lo que tiene que ver con sus posibilidades de desarrollo. A nosotros sí nos afecta en que tenemos más pobres, nos afecta en temas de desigualdad, nos afecta en vulnerabilidad respecto al cambio climático, nos afecta en temas de, en fin, de todos estos fenómenos vienen y te generan problemas de inseguridad, ¿verdad? Porque en la medida en que un joven no tenga posibilidades de tener no solamente acceso a la educación, sino también tener posibilidades de ocio, como lo hicimos todos nosotros, ¿no, verdad? En aquella época, de una u otra manera, haciendo deportes o estudiando música, maroteando, ¿verdad? Que maroteábamos. Nos íbamos de mi caso de Villaconsuelo por Gasco y al Malecón a marotear, ¿no? Como dice Ricardo. Es decir, que era cuando éramos felices e indocumentados, como dijo en una ocasión. El Rancho Arriba. El Rancho Arriba, sí, exacto. Bueno, Inocencio, gracias, se nos agotó el tiempo, te agradecemos toda esta información. Nos ha traído una noticia buena y una noticia mala. La buena es que nos dicen que somos de renta media alta y la mala es que nos sacan de ciertos fondos que venían. Pero a nosotros no nos importa eso porque estamos muy bien colocados, ¿verdad, Inocencio? Sí. Con políticas gubernamentales. Sí, y si me permiten en estos últimos segundos, lo siguiente. El Estado del 2004 a este Estado que tenemos es completamente diferente. Es decir, y lo digo, para hablar en términos políticos, la oposición que tiene, nosotros tenemos 16 años como partido en el gobierno, en el PLD, no se da cuenta. Va para 20. Sí, vamos para 20. De que el Estado... Está montando una dictadura de partido, le dicen. Dicen así. Yo no sabía. Disculpa. No, pero lo que quiero decir es, ese Estado de los inicios de la década de este siglo, de primeros años de este siglo, no es este Estado. Es un Estado mejor estructurado, tenemos mejor capacidad de administración de las finanzas públicas, ya no hay presupuestos inerciales, sino que vamos hacia presupuestos por resultados, en fin. Exacto. Este es otro Estado. Esta es otra historia, y de ella continuaremos hablando aquí ojalá en otros momentos con los compañeros del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, incluyendo a Inocencio García, que estará por aquí en otro momento, y a todos los demás miembros de aquel ministerio, que da seguimiento a todos estos problemas y a todos estos temas del desarrollo, de la planificación, etcétera. Gracias a Inocencio García, viceministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, por estar aquí con nosotros hoy. Y usted quédese ahí porque ahora vamos a hablar de los 180 años del nacimiento del generalísimo Máximo Gómez, dominicano célebre, ilustre. Y universal. Y universal, además, ¿verdad, Inocencio? Quédese ahí, que vamos a rendir tributo a Máximo Gómez, ahora mismo con compañeros integrantes de la Fundación Máximo Gómez. No se vaya de ahí.